Y el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, el cual se llama ¿Cómo impacta a las empresas la reforma al sistema de pensiones? Y bueno, la reciente reforma al sistema de pensiones es uno de los mayores cambios de los últimos años e involucra una nueva relación entre el Estado, patrones y trabajadores. Sin duda, el tema de las aportaciones es el que mayor impacto tendrá en todos los centros de trabajo del país. Para poder cubrir las nuevas cuotas, es imprescindible que todo negocio cuente con estrategias que ayuden a mantener los índices de rentabilidad, llevar un correcto registro de la misma, todo con la finalidad de que tu negocio pueda atender a cabalidad visitas y solicitudes de parte de las autoridades laborales. De la mano de nuestros expertos hablaremos de los retos de los nuevos sistemas de pensiones y cómo lograr un buen cumplimiento en el marco de la ley. Para ello nos acompañan los especialistas en la materia y a continuación se los voy a presentar. Me acompaña el contador Iván Martínez Hernández, bienvenido. Él es contador público y actualmente es especialista en nóminas en Lofton Servicios Integrales. También nos acompaña el licenciado Contreras. Muy buenas tardes, gracias. Él es licenciado en Derecho y es especialista en Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de la firma. Y también el licenciado Eric Lozano, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Él es licenciado en Derecho y actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos y Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. Bienvenidos a todos, empezamos el webinar. Eric, ¿nos podrías decir el día de hoy este tema, cómo nos ocupa, qué cambios reales hay en la reforma? Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues mira, prácticamente es, y recapitulando un poquito, es una iniciativa que nace desde hace cerca de un año, que se ha venido trabajando y que principalmente se ha constituido a raíz y a través de el sector empresarial, junto con la participación de gobierno y especialistas en la materia, que si bien es cierto, lo que se busca, lo que se pretende es darles el beneficio a los trabajadores cuando se jubilen, cuando se pensionen, ¿no? Y que accedan a un mayor porcentaje de retiro y que esto, pues, a su vez, se ve directamente impactado y beneficiado en su vida, en su ingreso, ¿no? De acuerdo. En este sentido está la iniciativa, y pues tiene que pasar todavía por un proceso ante Congreso de aprobación, de discusión, ¿no? Y de algunas adecuaciones que se tengan que hacer para que, si todo está programado como se planeó, prácticamente estará entrando el siguiente año, ¿no? Con un cumplimiento, un inicio de cumplimiento a partir de 2023. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una reforma trascendental que, como lo van a ver dentro de este webinar, ¿no? Va a cambiar algunos temas mucho más para el tema de los trabajadores, ¿no? Respecto de beneficios que van a obtener, pero principalmente a los patrones, porque les van a dar muchas obligaciones, muchas cargas adicionales, como lo podrán ver a continuación, Claro. y que prácticamente pues, obedece a la necesidad, ¿no? de tener ya un retiro digno para todos nuestros trabajadores. Y tomar en cuenta todas estas previsiones para que se asesoren, vean con los especialistas cómo va a impactar en todas sus estrategias y que ustedes puedan también atender estas solicitudes, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, reitero mucho este tema que es iniciativa, ¿no? Y que probablemente van a cambiar y se van a adecuar algunas cuestiones. Claro. Pero nosotros de entrada tenemos que ir analizando hacia dónde se va a mover este entorno, este panorama, a efectos de tomar, como bien lo dicen, las previsiones, ¿no? Y que no nos agarren a todos los empresarios con los dedos en la puerta y decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Así es. ¿No? Y a este respecto, prácticamente lo que tenemos que hacer es, como bien lo dices, acudir con los expertos, ¿no? Y empezar a monitorear cómo se van moviendo las cosas en el Congreso. De acuerdo. En este tenor, ¿no, Iván? Me gustaría que nos recapitularas un poquito los sistemas anteriores, ¿no? Mediante los cuales todos los trabajadores se han venido pensionando a partir del 73. Claro que sí, Eric. Bueno, mira, en el régimen del 73, ¿no? Es un régimen que aplica para cotizantes de antes del 1 de julio del 73. Para el régimen 97 y el régimen 2020, ¿no? Que está propuesto, es para cotizantes después de julio del 97. En el caso de los porcentajes de pensión, ¿no? Para el 73 es porcentaje de pensión conforme a tu edad de retiro. Y para el 97 y 2020 depende únicamente del saldo que tienes en tu cuenta de Afore. Es ahí la importancia, ¿no? De esta reforma, porque, como bien lo dices, anteriormente el gobierno, a través de todas las aportaciones que se hacían, estimaban
en función de las semanas cotizadas, de tu edad, te dan una pensión que era, digo, yo recuerdo, estratosféricas en algunos casos, ¿no? Y que esto, precisamente, al no tener una buena estrategia, una buena implementación, pues nos llevó al día de hoy a estar con pocos recursos, ¿no? Y que es una realidad y no podemos negarla, que al no tener tantos recursos la parte del gobierno, se tienen que tomar medidas, y a veces medidas drásticas, pero que sí den solución. Y como efectivamente pasa en el 97 con un sistema de afores, ¿no? Un sistema de afores que, como bien lo dices, lo que ahorras es lo que vas a cobrar, lo que vas a recibir. Exactamente. Bueno, en este tenor también podemos ver que las semanas cotizadas, ¿no?, que tuvieron un incremento para la reforma de 97, en esta reforma de 2020 tienen un pues, decremento, ¿no?, a 750 semanas, aproximadamente un 60% de lo que se venía manejando. En cuanto a la edad, bueno, ya es parte de los requisitos, esa no cambia y la veremos más adelante. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, respecto de la edad, como brevario cultural, ¿no?, porque siempre existe la duda, ¿no?, del tema, ¿no? Me ayudan en pantalla, por favor, para poner la siguiente tabla. Es solamente, este material se les va a quedar y esto es nada más para tema de consulta. Si nos retiramos a los 65 años, estamos al 100%, pero nos podemos retirar desde los 60 años. Obviamente con el ajuste que ven en pantalla, que es a un 75% de lo que me podría corresponder, Okay. ¿no? Entre otros cálculos que, bueno, más adelante podemos ver y que con gusto, para temas de trabajadores que quieran revisar, oye, yo estoy a punto de jubilarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos? Etcétera. Les podemos dar una consulta personalizada. ¿Por qué? Porque este es un tema de decir y evaluar cuántas semanas tienes, cuál es el ingreso que tienes, entre otros factores que pueden variar las pensiones. ¿Okay? Entonces, en este sentido, ¿me ayudas a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Tenemos, ¿cuáles son los requisitos de jubilación? Exactamente, como dices, pues vamos a poder visualizar que en la ley del 73, pues para alcanzar esta pensión era mínimo 60 años, ¿no? Después de esto, en la del 97 y la iniciativa que se quiere dar para el 2020, pues sigue siendo lo mismo, que es mínimo 60 para es la pensión de cesantía y hasta 65 que es la pensión por vejez. Lo que aquí es importante recalcar son las semanas mínimas que necesitamos para alcanzar esta pensión. En la del 73 pues eran 500, en el 97 1250 y se busca que para la iniciativa del 2020 sean 750, entonces va a bajar bastante el porcentaje. Estamos hablando que 500 semanas pues es una cantidad considerable. Aquí lo que podemos mencionar es que el gobierno lo que busca es lograr que los trabajadores que al día de hoy no alcanzaban una pensión porque no alcanzaban a cotizar tantas semanas por ciertas razones, que igual más adelante vamos a ver qué tipo de razones eran las que negaban a esto a los trabajadores alcanzar una pensión, pues el gobierno lo que busca es que esta seguridad económica para los trabajadores, que todos alcancen una pensión y tengan una seguridad pues el día de mañana. ¿Qué otros requisitos vamos a poder recargar? Pues documentos personales como identificación oficial, checar tu estado en la Afore, tu baja en dado caso ante el IMSS y igual, en dado caso, la vigencia para poder tramitar esto era la vigencia de 12 años estar activo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Entonces, en este sentido, perdón que te interrumpa, Cristian, podemos ver en pantalla cuáles son los requisitos generales, pero si analizamos un poquito la reforma, digo, adelantándome un poquito, lo que vamos a ver más adelante, es lo que hace es reducir las semanas de 1250 a 750. ¿Esto por qué? Tenemos ciertos factores, ¿no? Entre otros, ¿no?, los ejemplos que decías, tenemos trabajadores que es muy difícil colocarse hoy en día, ¿no?, que laboraron de los 18 hasta los 35, 40 años y que por azares del destino lamentablemente perdieron el empleo y es muy difícil colocarse o se colocan ya en un empleo informal. Claro. ¿No? Y están dejando de cotizar ante el Seguro Social y como lo vieron en pantalla, parte de los requisitos es una vigencia de 12 meses, ¿no?, cotizando. Entonces, al reducir el importe de las semanas cotizadas, ya van a tener este acceso, ¿no?, para poder retirar esos recursos y que sean beneficiados de este programa. Porque ¿cuántos trabajadores, cuántos amigos o familiares tenemos, ¿no?, que cotizaron y que no saben si tienen dinero o no a la Afore? Ni siquiera dónde está su Afore en los peores de los casos. Entonces, esto es una de las intenciones de apoyar, en el caso a las personas mayores, ¿no?, aparte de todos los programas sociales que existen, que efectivamente puedan retirar estos recursos que efectivamente fueron ahorrados. Y dos, tenemos el caso a la inversa, ¿no?
personas que durante su vida activa empezaron un comercio informal, ¿no? 20, 25, 30 años, y que hoy en día, si se meten en un empleo formal, con estas 750 semanas, que aproximadamente son 15 años, 14 y medio años. si empiezan a lograr los 35, 40 años, 45 años, van a poder alcanzar una pensión, que es uno de los ejes importantes, que nadie se quede sin pensión. Y esto, insisto, es un trabajo que se ha logrado a través, pues, de los principales actores, ¿no? Gobierno, empresarios y, bueno, trabajadores, que van a ser los más beneficiados. En este sentido, bueno, tenemos obligaciones también patronales, porque no todo es felicidad ni miel sobre hojuelas, ¿no? Y al día de hoy nosotros tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Así es, Eric. Bueno, pues con esta propuesta, ¿no? Se nos van a incrementar las cargas patronales. 73 y 97 teníamos un porcentaje de 5.15. Para 2020 va a ascender a 13.87% y va a ser un incremento gradual en un periodo de 8 años. La periodicidad de pago de estas cuotas, ¿no? Que es retiro cesantía y vejez, es bimestral, ¿sale? Esta rama, ¿no? A diferencia de otras como la cuota fija, esta rama la vamos a pagar bimestralmente. Bueno, en ese sentido, Iván, lo que nos quieres decir es, y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿no? Para ver los números, cómo nos van a impactar. Números que, bueno, tenemos que analizar, echarle cuentas, ¿no? Lápiz y hacer una planeación. Y ir haciendo planeaciones. En ese sentido tenemos diversas implicaciones, aparte de que nos va a aumentar, ¿no? Implicaciones que son benéficas o que nos dan más cargas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos a los trabajadores, que es a quienes van a estar directamente beneficiando. Uno, con lo que ya hemos comentado, la reducción de las semanas cotizadas, ¿no? Por las razones que ya expusimos. Otro de los puntos que es muy importante y que nos van a incrementar el importe de las pensiones, ¿no? Cuando nos retiremos, es las comisiones que nos cobran las AFORES. Muy importante. Van a ser a un top internacional, es decir, van a reducir estos importes, lo que nos va a liberar y lo que nos va a dejar un mayor importe cuando nos retiremos, ¿no? Directamente se van a ver beneficiados, pues, muchos trabajadores, ¿no? Con estos diversos ajustes que se hacen. Por un lado, patrón aporta un poco más, la AFORE cobra un poco menos semanas cotizadas, entonces, pues muchas personas más van a alcanzar este porcentaje de pensión que ven en pantalla. Y aquí cabe destacar una parte muy importante que en otros sexenios, en otra legislación anteriores, no se había destacado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, personas que al momento de tener un hijo, las mujeres, bueno, iban en su periodo de incapacidad, pero alguna complicación, alguna situación, un tema de cáncer, que ahorita es lo que está en iniciativa, pues dejabas de cotizar lamentablemente, porque ¿qué se prefiere? ¿Dinero o salud? Así es. Evidentemente la salud, ¿no? Y dejábamos de trabajar y dejábamos de cotizar. Entonces, esta iniciativa propone que ante una eventualidad de esa naturaleza, un caso fortuito fuerza mayor de naturaleza de salud, ¿no? Podemos continuar con esta cotización hasta un año. Okay. ¿No? Que eso es un cambio importante. Sí, es muy importante. Adicionalmente, bueno, van a aumentar en promedio, y bueno, se tienen cálculos estimados, que van a aumentar las pensiones de 3,000 y fracción de pesos a 4,000, es decir, cerca de 1,000 pesos aproximadamente, ¿no? Lamentablemente, la parte patronal es, como lo dijimos, es donde se va a recargar un poco más la parte de esta reforma. Del pasar, como bien lo dice Iván, de 5.15%, vamos a pasar gradualmente a un 13.87%, es decir, casi se nos va a 2.5 veces. Más del doble. ¿No? Y esto, pues bueno, nos va a generar mucho costo, como ahorita lo vamos a ver más adelante cuáles van a ser los efectos que vamos a tener. Claro. Por la parte del Estado, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué tiene que hacer o qué va a hacer el Estado? Pues bueno, directamente no va a aportar más. Lamentable y tristemente no nos va a aportar más, no nos va a hacer un mayor beneficio en este sentido. Como bien lo dije, nos carga la reforma a toda la parte empresarial y es por eso que debemos estar atentos respecto de las estrategias que tenemos que estar generando para, obviamente, no nos genere un perjuicio. Vamos a citar un ejemplo, Iván, digo, para que puedan ver cuál es el impacto económico. Tenemos una pregunta. ¿Quisieras antes o después de la pregunta? ¿De una vez? ¿De una vez? Ok. Gabriel Figueroa, mucho gusto, Gabriel, y gracias por participar. Hola, en este nuevo esquema, ¿qué pasa si cumplo las semanas cotizadas antes de los 60 años?
¿Puedo iniciar el trámite para el cobro, perdón? Mira, prácticamente la reforma es muy hermética en el sentido de decir, debes de cumplir todos y cada uno de los requisitos formales de ley. Es decir, las semanas cotizadas, ¿no?, que es el primero. El segundo, la edad, que es a partir de los 60 años. Es decir, yo puedo tener las semanas cotizadas a mis 40, 45 años, pero tengo que esperar hasta mis 60 años, ¿no?, para ser sujeto de este beneficio. Okay. ¿No? Entre otros requisitos que, bueno, lo vieron en pantalla anteriormente. Entonces, esto nada más aplica para esquemas donde a lo mejor no alcancé a reunir mis 1.250 semanas, que era un requisito indispensable. Entonces ya no podía tener acceso a una pensión o era penalizado a recibir mi pensión. Okay. Entonces, ese es el beneficio Hay que se que tiene. tomar en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Exactamente. Pues bueno, retomamos un poquito el ejemplo del que veníamos. Ver impactado cuál es el porcentaje a números. Así es. Bueno, pues tenemos un ejemplo de costo, ¿no? Tomando en cuenta un trabajador con un salario de 12,467 pesos. Este salario, pues, es el promedio del mexicano, ¿no? Del mexicano económicamente activo. En 1973 y 97, ¿no?, en estos regímenes, tenemos una carga de retiro cesantía y vejez por 680 pesos con 49 centavos por un trabajador. Con la propuesta, pues se nos va a elevar a 1,833.45 en estas ramas específicamente. Es decir, casi el triple. Así es. Cuando nos vamos, ¿no?, aquí a un ejemplo de 10, una empresa con 10 trabajadores, con el mismo sueldo promedio, ¿no?, vemos el impacto, pues, con el régimen actual, 6,804 pesos, ¿no? Con el régimen 2020, bueno, con la propuesta 2020, 18,333 pesos, ¿no? Estos datos, es importante mencionarlo, ¿no? Tomamos cifras del INEGI para llegar a estos sueldos, y estos importes están mensualizados, ¿sale? Es decir, que cuando nosotros tengamos que realizar nuestro pago ante el Seguro Social, pues tendríamos que pagar 3,600 pesos, ¿no?, por un trabajador, y 36,000 pesos y fracción por los 10 trabajadores, ¿no? Eso sería el momento del pago. Es importante también resaltar que, pues, la mayoría de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas y tienen este número promedio de los trabajadores. Entonces, será un impacto muy fuerte para este tipo de empresas, que, pues, bueno, ya veremos aquí también algunas soluciones más adelante. Sí, que bueno, aquí estamos viendo el impacto, digo, analizando la reforma. Insistimos, está en discusión, puede tener algunos ajustes, ¿no? Puede regresarse incluso, que no lo veo tan viable que la regresen, ¿no? Porque tiene cosas muy positivas. Yo solamente ajustaría por algunas cuestiones de cargas, ¿no? Pero que, cargas patronales, perdón, pero que en definitiva, bueno, el beneficio es evidente, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con el resultado que quiere llegar a tener. Lo único que me preocupa es lo que vamos a ver a continuación en pantalla, algunos de los puntos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Que debemos de considerar y que debemos de tomar muy en cuenta y ser realistas, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos y fingir que no va a pasar nada, ¿no? Si se implementa así, efectivamente se va a implementar hasta 2023, pero pues tenemos 2 años para ir planeando, tenemos 2 años para ir viendo cómo generamos incluso una cultura de ahorro, ¿no?, de ahorro para los trabajadores. Creo que tenemos otras preguntas. No sé si nos pudiéramos poner en pantalla, de favor, para responderlas antes de empezar con esta parte, ¿no? Hola, buenas tardes. Excelente tema. Muchas gracias. Mi duda es, ¿qué pasa con los trabajadores que están en otros regímenes? ¿Hay que hacer la conversión a este nuevo esquema? Ok, ahorita recordemos que está en iniciativa. Ok. ¿No? Tenemos que ver cuáles son los cambios directamente para saber si van a dejar de funcionar o no. ¿Qué pasaba? Lo que nos dice ahorita es, y en términos generales la reforma es, pues, quien haya cotizado después del 97 va a tener acceso a estos sistemas, y que finalmente la ley tiene que actuar en beneficio de todos los trabajadores, de todos los empresarios, y no se puede dar efecto retroactivo cuando es un prejuicio. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido, no creo que vaya a echar atrás pues, todo lo que ya está escrito en ley. Por el contrario, nos va a beneficiar y va a adecuar lo que sea para bien de los trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo viene, porque incluso ahorita viene un cambio en la ley. Necesariamente debería de venir un cambio en el reglamento, porque son quienes nos van a dar las reglas o los pasos a seguir para que se cumpla la ley. Y va a venir justamente estas dudas que nos están... Sí, por supuesto. ¿No? E incluso
Prácticamente lo van a lanzar hasta 2023. ¿Por qué? Porque hace falta el reglamento. Ok. Se aprueba 2020, ¿no? Va a entrar un periodo de 2 años para que puedan hacer el reglamento, los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, toda esa parte que es importante conocer de los requisitos, ¿no? Y que seguramente nos van a decir, y van a cambiar muchas de las reglas. Ok. ¿Okay? Entonces, en este sentido, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que es, vamos a incrementar los costos, ¿no? Los costos para los patrones. Es decir, vamos a tener mucho menos dinero, ¿no?, en nuestro flujo de efectivo. Claro. Mes a mes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar contribuyendo casi el triple, como lo hemos visto, ¿no? Casi el triple, y eso nos va a dejar sin flujo de efectivo durante un año. Y es por eso que parte de las recomendaciones es ir o invirtiendo o tomando en cuenta este plan de previsión y decir, oye, me va a salir mucho más caro, va a ser más costoso la nómina, ¿no? Entonces, pues necesitamos ir previendo la parte del efectivo que podamos tener, del flujo de efectivo que podamos tener. Aunque, por el otro lado, pues, es cierto, ¿no?, que vamos a hacer el tema de deducibilidad. Así es. Bueno, en cuanto a este tema, ¿no?, aún no se presenta ninguna propuesta. Tenemos la deducibilidad, como nos indica el artículo 28, la ley del impuesto sobre la renta, pues de las cargas patronales, ¿no? Si bien es cierto, ahorita se va a mantener, es posible que en un futuro se pueda llegar a un tope de deducibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el aguinaldo, ¿no? Pues tiene ahí es una exención, tiene un tope de exención, ¿no? Entonces, aquí lo que es interesante es ver cómo se cierra esta reforma, ¿no? Cómo esta propuesta de reforma y qué impactos va a tener, pues, en los siguientes 5 años, porque ya que entre en vigor será en 2023 y los siguientes años serán los interesantes para ver los topes en impuestos sobre la renta. Sí, porque ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, efectivamente, al momento de subir las cuotas es mayor la aportación y entonces va a ser mayor la deducibilidad. Exacto. Cuando el gobierno empieza a ver, como pasó con las nóminas, ¿no? De decir, oye, ya es mucho, ya no me está entrando tanta lana, estás compensando demasiada lana, ¿qué hace? Le pone un tope, ¿no? Y ese tope es lo que nos preocupa. Porque si esto llega a suceder, el día de mañana va a ser muchísimo más costoso el tema de la nómina, el tema de pensiones, sí, nómina en general. Y esto nos lleva a 2 sentidos. Y primero de ellos es, ¿qué soluciones tenemos? O bajamos el importe de la nómina, ¿no?, o subo el importe del costo de mis servicios, de mis productos, claro, y el consumidor final es el que se va a ver bien impactado, o bien demasiadas bajas de personal, que nuevamente nos lleva un impacto económico y que tampoco van a tener un acceso, ¿no?, a las pensiones como era el objetivo principal de esta reforma. Entonces va a ser muy interesante el ver cómo se va a ir presentando, como bien lo dice Silvana. Otro de los puntos que tenemos es, sugerimos el realizar ahorros o inversiones anticipadas. Ahorros e inversiones que nos permitan el día de mañana conservar todos mis trabajadores, conservar y mantener diversos precios y costos de productos y servicios, ¿no?, claro, para no encarecer también el mercado y que el día de mañana pues eso nos lleva a inflación. Aparte de la normal, ¿no? Y ahorita con esta pandemia, pues bueno, nos va a impactar enormemente. Así es. Tenemos también otro tema que nos va a dar un impacto, ¿no? Y necesitamos ver qué vamos a hacer los empresarios, ¿no? Tenemos que aprovechar diversos conceptos de cumplimiento, ¿no?, diversas estrategias fiscales, pero ojo, y aquí la recomendación importante, no caer en esquemas fiscales tan agresivos que el día de mañana pongan en riesgo nuestro patrimonio. Es decir, podemos hacer diversas planeaciones, ¿no?, podemos hacer diversas estrategias, pero si consideramos algunos aspectos legales como ley de extinción de dominio, ¿no?, claro, delincuencia organizada, simulación de actos, la parte de lavado de dinero, que es importante, o el tema fiscal, ¿no? Entonces ahí nos podemos meter en muchos más problemas que las soluciones que podemos tener. Para eso, pues los invitamos directamente a revisar la eficiencia de la nómina, como lo hemos hecho en muchas ocasiones durante nuestros clientes. Así es, en este sentido nosotros podemos ya tener un contacto más cercano, ¿no?, y realizar un análisis concreto de la información de su empresa, pues como un plan de prevención más que nada, ¿no? Sí, por supuesto. Y otra de las cosas que a mí sí me impacta en esta reforma y que espero que sí se cambie
es que no se fomenta un ahorro voluntario por parte de los trabajadores, que si bien es cierto, pues es para uno mismo, ¿no? Entonces, si sumamos esfuerzos y vamos de la mano, empresarios que por supuesto están y están de acuerdo con la reforma, aunque sea un costo alto, pero están cediendo esa parte. Quiero ver cuál va a ser la reacción del gobierno y decir, oye, yo también me sumo. Pero también de los trabajadores, oye, nosotros vamos a incrementar en esta parte de las cuotas, ¿no? Del ahorro voluntario. Entonces, a mí sí me gustaría ver los efectos que van a tener. Yo, sinceramente, y un tema muy personal, una opinión de vista muy personal, es que hay un trasfondo en esta situación, porque gobierno, si analizamos bien la reforma o la propuesta de reforma, lo que pretende es dejar de aportar en ciertos topes, ¿no? de cotizaciones. Y esto que nos lleva, se va a ahorrar lana en ese sentido. Claro. Tenemos que ver cuál es el impacto de lo que se va a ahorrar, ¿no? Y sobre todo, se va a ahorrar y en qué se va a aprovechar ese recurso ahorrado. Esa es la otra contraparte. Que es la otra cara de la moneda, exactamente. Así es. ¿No? Y estas estrategias fiscales, aparte que se pueden implementar, pues yo no dudo mucho que vayan a atacar incluso el tema del outsourcing y por ahí lo quieran amarrar, ¿no? Por ahí quieran tomar los topes, los candados, y entonces, pues bueno, lamentablemente vamos a tener que afrontarnos en temas fiscales, en temas de terrorismo, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, aquí el sentido de todo esto es que estamos preparados, estamos prevenidos, hagamos análisis de las nóminas, ¿no? Necesitamos tener una planeación de las nóminas de todas nuestras compañías. Y sobre todo, ¿no? Saber que efectivamente no hay outsourcing mal, que es parte del siguiente webinar que vamos a tener, ¿no? Y bueno, prácticamente son como de los análisis que nosotros podemos ver de esta reforma, ¿no? Y que, bueno, definitivamente, como lo estamos viendo en números, pues nos van a impactar. Es correcto. Como siempre, invitarlos a que se acerquen a los especialistas. Al final del webinar nosotros vamos a estar compartiendo sus datos. Y bueno, también a manera de resumen o conclusión, tenemos una pregunta más también, antes de terminar. Estas nuevas cuotas son para todos los salarios. Hay medios que dicen que solo serían para salarios altos. Sí, es parte de lo que les acabo de comentar, ¿no? Lo que nos dice es hasta 4 UMAS, ¿no? Que es la unidad de medida, está en 86.88 pesos, ¿no? Y que esta medida es únicamente para el tema de aportaciones o la cuestión administrativa, ¿no? Que estamos hablando que son cerca de 2.34 salarios mínimos. 2.5 salarios en promedio, ¿no? Aquí el gobierno sí se va a acercar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un salario mayor a esto, empresarios vamos a tener la carga de decir desde 5 y podemos llegar hasta 3. Y eso nos va a pegar, pero el gobierno ahí, si se lava las manos y... Sí, incluso esta propuesta nos hace ver que el gobierno va a aportar más, ¿no? Porque incluso incrementa un porcentaje. Nos la vende así. Exactamente. Pero ya cuando haces el análisis, te das cuenta que toda esa aportación realmente viene de los trabajadores que tú tienes más altos en seguro social. Claro. Y entonces ahí se termina compensando, ¿no? Y dejando un remanente bastante considerable. Que ya analizando a fondo es importante retomar en esta parte de la reforma, ¿no? Sí, que era lo que les comentaba. ¿Para qué se va a usar ese ahorro del gobierno? Pero bueno, ya lo veremos. Sí, exacto. Ok, bueno, entonces les comentaba, a manera de solución o de conclusiones dentro de este webinar, es muy importante que tengan el soporte legal. En materia tanto fiscal y del trabajo, ya conocieron a los especialistas. En Lofton siempre fomentamos esa parte integral. Acudan, todas sus dudas pueden ser contestadas sin mayor problema, y esto obviamente para salvaguardar su patrimonio. Sabemos que ahora con tiempos de contingencia, que los empresarios tuvieron que cambiar de giro, que tuvieron que crear nuevos productos, innovarse para salir adelante, pues qué mejor que pudieran salvaguardar esta parte. También implementamos los beneficios fiscales en la organización. Tenemos especialistas que justamente ven todas estas estrategias. El servicio de nóminas como tal también les ofrece todas estas planeaciones que pudieran ustedes atender, y bueno, todos estos casos, ¿no? Que si son sueldos bajos, sueldos altos, ¿en dónde es que impacta más esta situación? Sí, tenemos que meternos, que meternos, por ejemplo, ahí en revisar las nóminas y decir, ¿cómo está tu nómina actualmente? Así es. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás usando los beneficios? ¿Los estás teniendo? Y sobre todo, con esta reforma, pues irnos preparando para saber qué alternativas vamos a ofrecer desde la parte de nóminas.
Así es, por lo mismo proponemos hacer una auditoría de eficiencia en la nómina. Justamente ahí nos vamos a poder dar cuenta de todos estos detalles, tomar acción, sugerirles algunas cuestiones y bueno, qué mejor la prevención antes que la reacción, como siempre lo hemos dicho en nuestros webinars. Y también incrementamos por consecuencia la rentabilidad con el servicio de nóminas inteligentes. Como bien dice Eric, vamos a tener un webinar posteriormente en el cual vamos a analizar el papel de los outsourcings. En nuestro canal de YouTube incluso pueden ver la parte de dónde tienen que detectar si actualmente están con un outsourcing, qué puntos son buenos, qué puntos son los que realmente les dan riesgos, incluso a ustedes que si desconocen, pues les invito a que visiten nuestro canal de YouTube con este video o nuestro próximo webinar, ya los estaremos anunciando para que se documenten más acerca de todo eso. Y también tenemos la parte del cumplimiento oportuno de obligaciones, evitando multas y sanciones. Es muy importante que tomen en cuenta esta parte y más ahora en contingencia y más ahora con todas estas reformas que está planeando el gobierno. Tienen que tomar en cuenta todos estos detalles, acérquense con nosotros y bueno, como les comenté y vieron en pantalla, ya están apareciendo los teléfonos de los especialistas. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Si gustan tener alguna pregunta, alguna participación, todavía estamos en tiempo. Como tal, nos interesa saber sus opiniones en redes sociales, en estos webinars que compartimos y nos encanta pues, saber justamente lo que opinan. Y bueno, agradecerle su tiempo. Gracias Iván, gracias Cristian, gracias Eric por este webinar y obviamente por su participación. Los invitamos a que los contacten por si tienen alguna duda, sus datos aparecen. También nos encanta poder ayudarlos con nuestros webinars y más con estos temas que son importantes para todas las empresas. Nuestra jornada de webinars sigue sin costo para ustedes. Por lo pronto no se pierdan el próximo jueves. Dentro de 2 semanas vamos a tener un webinar muy interesante en el cual les vamos a comentar si quieren mejorar sus índices de rentabilidad, a través de lo que son mitos y realidades del outsourcing. Como bien les comentábamos, vamos a saber justamente qué puntos están cubriendo sus outsourcing que tienen actualmente y si no lo tienen, pues justamente tomar en cuenta algunas cosas para contratar, sobre todo aquellos que se mencionan que son ilegales, que nos ponen en riesgo. Todos estos detallitos los vamos a ver justamente el 18 de agosto a las 4 de la tarde, los invitamos a participar. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos minutos, agradecerles su tiempo. Deseamos que todos se encuentren muy bien a partir de esta pandemia, esta contingencia, que pues, sus familias se encuentren en buena salud y esperamos verlos muy pronto. Y por nuestra parte, pues sería todo. Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.